Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte aquí en este podcast que vamos a desarrollar hoy sobre cómo funciona el subconsciente y cómo lo que crees lo terminas creando. Como en esas películas de terror donde de repente tú ves que el protagonista escucha en una noticia en la radio que se escapó un loco, por ejemplo, que se escapó un asesino, y luego el asesino termina entrando a su casa, porque de alguna manera él le dio permiso a través de los mensajes del subconsciente de que esa persona pueda llegar a su casa por el temor que esa persona sufrió, ya sea por los temores o los deseos se terminan concretando. Antiguamente no se conocía la historia de los cometas o no se los seguía, entonces pues podían caer cometas a la Tierra o meteoritos y nadie sabía que esto podía llegar a afectar. Pero hoy en día todo esto cambió y ahí tenemos telescopios muy avanzados que siguen la trayectoria de todos los objetos que existen en el universo, y entonces pues hay más posibilidades de saber que va a venir un meteorito, pero también porque todos tenemos esa idea en la cabeza. Eso siempre ha estado en las películas, en diferentes historias, de que un meteorito cae a la Tierra, ya lo sabemos desde los dinosaurios. Entonces eso está en nuestro imaginario colectivo, por eso le damos lugar y le damos entrada a que eso suceda realmente. Desde la física cuántica se observó que los quarks, cuando no son observados, tienen un comportamiento, y cuando son observados se empiezan a mover de diferente manera. Quiere decir que a lo que nosotros le prestamos atención, eso se termina manifestando. Para que, por ejemplo, existieran los aviones, primero tuvo que haber mucha gente que pensara que podíamos volar y que había alguna forma para volar a través de un aparato. Todo eso ya estaba en el imaginario. Lo mismo en los años 80 se pensaba de que los autos podían llegar a volar, y bueno, hoy en día hay autos que vuelan. Cuando todos nosotros, que tenemos un campo que se llama el imaginario colectivo o el inconsciente colectivo, estamos conectados, todos los cerebros están conectados entre sí, como el internet y todas las computadoras. Entonces cuando todos tenemos el mismo pensamiento, generamos pues el futuro de alguna manera. Por ejemplo, eso sucedió en la pandemia, cuando empezó el tema de la pandemia en el 2020, que estaba pues en China solamente. Lo veíamos como algo lejano, pero cada vez las noticias nos decían de que eso iba creciendo, iba creciendo. Entonces la angustia se apoderó de nosotros hasta que realmente ese problema tan lejano y chiquito que parecía se nos presentó delante nuestro y tuvimos que enfrentarlo. Así funcionan las cosas, siempre van increciendo. Ahora estamos viviendo la noticia de que en el 2032 hay una posibilidad remota de que un asteroide caiga a la Tierra y tiene tamaño suficiente para destruir una ciudad. No se sabe bien dónde podría caer, pero hay ciertos lugares donde podría ser, como en el sur del hemisferio norte, sobre todo debajo de México, o cerca del Centroamérica o de Venezuela. Hace unos días, hace una semana exactamente, que estás viendo este blog, se decía que las posibilidades de que caiga ese asteroide era de 1.5%. Después se corrigió, o sea, unos días después, a 2.1, y ahora se vuelve a corregir a 3 algo. O sea, ya quiere decir que esto va increciendo, igual que la pandemia. Entonces yo podría asegurar que con los pensamientos que nosotros estamos generando, esto se va a terminar desarrollando. Hay un gran vidente argentino que se llama Benjamín Solari Parravicini, que yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Él era un cura y también pintor del siglo XX que murió en los años 70, y él cuando a la noche se despertaba y un espíritu lo guiaba para dibujar las famosas psicografías, que son imágenes y también con palabras que él pues manifestaba lo que iba a suceder, y adivinó muchísimas cosas. Por ejemplo, que Fidel Castro iba a estar 50 años en el poder, la muerte de Mussolini, la bomba de Hiroshima, que se iba a morir Kennedy con un disparo, muchísimas cosas, incluso las Torres Gemelas. Entonces, él habla de que va a venir un meteorito, y ahora les quiero contar las psicografías de Benjamín Solari Parravicini sobre este tema, porque si realmente nosotros nos puede llegar a servir, que es una guía, porque hay un destino para todos nosotros y ese destino está marcado.
y tenemos que prestar atención a estos mensajes de las personas que tienen la habilidad de captar lo que va a suceder. Lo primero es lo primero. Aquí les voy a mostrar una psicografía donde Benjamín Solari Parravicini vaticina de que un papa va a renunciar y otro será el que tome su lugar, y fue realmente lo que sucedió con Ratzinger y con el Papa Francisco. Esto nunca había pasado en la historia, entonces es algo inédito, por lo cual es imposible de que él tenga algún dato de que esto podía llegar a pasar, ¿no? De hecho, murió 50 años antes. Acá les presento una psicografía donde se ve el Papa. Hay una leyenda que ahora la vamos a leer, y arriba pueden observar ustedes que dice la palabra cataclismo y se ve un cometa. En la psicografía dice: el papado tendrá nuevas normas, lo malo de ayer dejará de serlo, y la misa será protestante y los protestantes serán católicos sin serlo. El Papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver con que primero el Papa, el primer lugar donde fue a Brasil, o sea que llegó a América. Segundo, que pues durante su mandato hay muchas cosas que él ha dicho, que por ejemplo que el purgatorio no existe. Ha dicho también de que el infierno está dentro de cada uno, que ahora sí los divorciados no son vistos como algo malo, incluso los gays también son bienvenidos al reino de Dios. Muchas cosas que antes estaban mal vistas y ahora, como la sociedad cambió, pues él tiene que hacer algo para no perder sus seguidores. En la imagen se puede ver que está el cataclismo en pequeño, como que se empieza a conocer de que esto podría llegar a ser, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? O sea, podemos vaticinar que esto podría ser posible, pero no sabemos si va a suceder o no, pero ya empieza a aparecer. En esta otra psicografía vemos una palmera y vemos que se acerca como a una isla el famoso cometa, y dice: oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera. Verá la luz del sur. Cambios totales en el eje de la Tierra, pero el sur siempre será el sur. En la mayoría de sus psicografías, Solari Parravicini habla que la parte sur del planeta se va a salvar tanto de una guerra mundial como también de este acontecimiento que tiene que ver con un meteorito. Entonces dice que el lugar más seguro va a ser Argentina, que va a ser la samaritana del mundo, y que en sus playas van a venir muchísimas personas a vivir, algo así como 300 millones de personas. De cualquier manera, yo te quiero decir de que lo que tú crees, lo terminas creando. Siempre recuerda eso. Nosotros no somos seres únicos, estamos conectados a una gran fuente. Esa gran fuente es Dios. Y muchas veces nos pasa información a través de nuestra alma de las cosas que van a suceder, por eso existen los videntes. Pero también, si todos tenemos un pensamiento colectivo positivo, las cosas buenas van a llegar. Así que siempre piensa en positivo. Si te gustó el video, dale al like, al me gusta y sigue con más Joana García Center.